Buenos días, Dios les bendiga. Son bienvenidos a la clase de Génesis capítulo número 3. Con todo mi cariño, un abrazo grande también para ustedes, mis estudiantes, aunque no les conozco, pero que Dios bendiga eh, esa asistencia y esa voluntad para participar de las clases y amar la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos brevemente? Dios eterno, gracias le damos en este día por su palabra hermosa. Le pedimos su bendición, Señor, para que podamos avanzar, para que podamos entender, para que su palabra sea revelada a nuestros corazones, a nuestras mentes y que no sea un solo conocimiento. Bendiga a cada uno de mis estudiantes que se conectan conmigo para estudiar su santa palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por ser el Maestro en este día y siempre. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga. Entonces vamos a estudiar este capítulo número 3. Vamos a ir a la introducción. En este capítulo vamos a ver todo lo concerniente al pecado de Adán y Eva y las consecuencias que esto trajo no solamente a la vida de ellos, sino a la vida de toda la humanidad. Vamos a ir ahora a ver los objetivos de la clase. En primer lugar, vamos a encontrar las sombras y figuras en el texto bíblico. Yo en otras ocasiones le he explicado que eso es como un anticipo de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Ya son como esas primicias que Dios da en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser más adelante. En segundo lugar, ubicar geográficamente el lugar de los hechos. Para eso yo le voy a mostrar un mapita donde aparecen los lugares correspondientes. Número 3, aprender de memoria al menos un versículo de este capítulo. Número 4, comprender que la transgresión es gradual. Número 5, comprender que el pecado tiene consecuencias. Número 6, aprender con humildad a reconocer nuestro propio pecado y pedir perdón a Dios sin culpar a los demás. Número 7, conocer otros nombres de Satanás. Número 8, comprender que la soledad y aislamiento presta gran ventaja a las tentaciones. Bueno, vamos a ir a la lectura bíblica y para eso yo me voy a quitar de la pantalla para no estorbar el texto bíblico. Así es que le pido que ahí en su Biblia o aquí conmigo en la pantalla pueda leer el texto de capítulo 3 de Génesis. Bueno, la palabra dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos,
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vamos a continuar allí en el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Gloria a Dios por su palabra hermosa y bendita. Bueno, vamos a ir a ubicarnos un poquito geográficamente. El Edén se cree que estaba ubicado en la región de Mesopotamia, ¿ya? Aquí tenemos la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. Se cree que en la confluencia de estos ríos, los ríos estos que nombra la Biblia, que son Hidekel, Éufrates, Gihón y Pisón, que donde ellos se unían, ahí habría estado el Edén. Pero algunos sugieren que estaba en la parte norte, donde se unían estos tres, y otros sugieren que en la parte del sur, en el área del Golfo Pérsico, ¿ya? Por aquí más o menos. Bueno, donde quiera que haya estado, la cuestión es que en la Biblia aparece que estaba en algún lugar de la tierra, y más que preocuparnos dónde era aquí en la tierra, preocupémonos
de que nosotros entremos a ese Edén celestial cuando el Señor nos llame y que estemos preparados para entrar a ese lugar hermoso donde podremos deleitarnos de la presencia del Señor. Amén. Vamos entonces a ir a otra de las diapositivas y vamos a mirar en el versículo 1, que si bien es cierto, dice allí en el versículo 1 que en el capítulo 3, verso 1, habla ahí de Satanás, pero no lo nombra como Satanás propiamente tal, sino que ahí dice de la serpiente. Y vamos a leer exactamente, dice, pero la serpiente era astuta. Entonces vamos a mirar ahí que esa serpiente es Satanás, no más que algunos no creen que es lo mismo. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, donde aparecen otros nombres de Satanás y de la serpiente. Entonces vamos a deducir que esa serpiente era Satanás. En Ezequiel 28, del 13 al 17, yo le voy a leer solo el comienzo. Usted después saque, lea lo demás con más tiempo. Porque yo le voy a decir algo, no tengo mucho tiempo para las clases, tengo un tiempo limitado y debo respetarlo. Dice allí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y etcétera. Ahí describe la vestimenta de Satanás y dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero más abajo en Apocalipsis 12:9 tenemos allí otro versículo y dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí tenemos tres nombres: dragón, serpiente antiguo, diablo y Satanás. Cuatro nombres, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque desde el comienzo Satanás cayó, pecó porque quiso ser igual a Dios. Y entonces fue arrojado, dice, de la presencia de Dios. En Apocalipsis 20, el 2, el versículo que está más abajo, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ahí tenemos los nombres de Satanás. Los teólogos comentan y dicen que esta serpiente que estaba allí en el Edén caminaba en sus patas traseras, o que tenía 4 patas, o algunos dicen que tenía 2 y caminaba erguida como caminamos las personas, y tenía otras 2 manitos más pequeñas adelante con las que tomaba las cosas, recogía las cosas. Entonces, cuando se habla aquí en la Biblia de que sobre tu pecho andarás, en las maldiciones que se le dio a la serpiente, a Satanás en este caso, eso significa que la serpiente, cuando fue creada por Dios, podía erguirse, y que después de tentar a Eva, Dios la maldijo a arrastrarse sobre su pecho. Esa teoría no tuvo asidero en realidad, ni base científica que la comprobase, hasta que hace un poco tiempo atrás un equipo de investigadores de Brasil halló un fósil de una serpiente de 4 patas. Y ahí quedó al descubierto la palabra de Dios, porque siempre la palabra de Dios termina siendo comprobada. Quieran o no los hombres, yo le he venido mencionando algunas cosas científicas y
y bueno, que el hombre ha ido descubriendo después que ya están dichas en la palabra del Señor. Algunos creen que un espíritu demoníaco entró en esa criatura llamada serpiente y hablaba a través de ella. Como haya sido, en Lucas 8:33 nosotros tenemos ahí un versículo bíblico donde se habla de el endemoniado gadareno. Y entonces lo que se dice ahí es que y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahí los espíritus inmundos que estaban en el endemoniado gadareno entraron, Jesús los envió a los puercos que estaban allí, y entonces al entrar en ellos sus puercos se volvieron locos y se despeñascaron, cayeron en un precipicio al mar y allí se ahogaron. Entonces podríamos decir que los espíritus demoníacos pueden residir en cuerpos, ya sea humanos o animales, y con eso a lo mejor podríamos de alguna manera justificar, por así decirlo, lo que sucedió en el Edén. Pero como haya sido, nosotros lo que tenemos que hacer es saber que la palabra no miente y que al fin del día la ciencia irá descubriendo lo que ya está escrito a través de todos esos santos hombres que escribieron la palabra del Señor. En el versículo 1, en la parte B, dice, la serpiente le dice a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y entonces la mujer le responde que Dios ha dicho, en realidad, ella dice en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí encontramos que la mujer mintió, le puso de su cosecha, porque en el texto anterior, en el capítulo anterior, no dice no le toquéis o no le tocaréis. Eso le puso Eva, ¿ya? Entonces empezó a tener unas dudas con respecto a la palabra. Ella no tenía claridad con respecto a la palabra en realidad, porque ella no fue quien recibió la instrucción, sino Adán. Y Adán no trasladó la información adecuadamente para Eva, ¿ya? Entonces ahí se ven algunas falencias entre ellos que después tuvieron que ver con la caída propiamente tal. Eva ni siquiera sabía el nombre del árbol que estaba en medio del huerto. Ella dice el árbol que está en medio del huerto, pero ella debería haber dicho el árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en medio del huerto. Pero Satanás empieza a hacer dudar a Eva de la palabra de Dios. Dice, ¿con qué Dios os has dicho? Así como sutilmente, y le agrega, no morirás, en el versículo 4, 5, no morirás, sino que sabe Dios que serás como Dios, Eso en el hebreo dice, serás como Elohim, poderoso, con toda la sabiduría de Dios, con todo el poder de Dios, con toda la autoridad de Dios. Como despertó en ella codicia, deseos vanidosos de llegar a ser igual que Dios. Y eso es lo que Satanás mismo trató de hacer en el comienzo, y por eso fue desechado por Dios, porque él quiso ser igual a Dios.
y nosotros debemos rechazar toda tentación que viene a nuestra vida con fuerza, con autoridad, como Jesús lo hizo en el desierto cuando Satanás vino a tentarlo. Él respondió de manera fuerte y con autoridad, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y con esa convicción nosotros también debemos echar fuera a Satanás cuando viene a tentarnos. Lo triste es que Eva estaba como sola allí y la serpiente eligió un momento en que no estaba Adán con ella. Tal vez hubiera sido, tal vez diferente. La soledad es una ventaja para las tentaciones que el enemigo tiende, trampas alrededor de nosotros, los hijos de Dios. Mientras que cuando nosotros permanecemos en comunión los unos con los otros, eso contribuye a fortalecernos y a afianzarnos en nuestra fe y unos con otros. De ahí la importancia de no estar solos, a no ser que sea para buscar de Dios, para orar, para ayunar, para tomar tiempos para estar en comunión con Dios. Un día leí una frase que me encantó y se la voy a leer para que usted tenga en cuenta lo siguiente. Dice, la guarnición que entabla parlamento con el enemigo no está lejos de rendirse. La guarnición que entabla parlamento con el enemigo no está lejos de rendirse. No tenemos nosotros que entablar comunicación con el enemigo. Nosotros tenemos que ser drásticos en cortar con él todo acercamiento de Satanás a nuestras vidas, de cualquiera de las formas que él utilice. Nosotros debemos estar prontos, prestos a rechazarlo desde en los inicios, desde que comienza a venir sutilmente con alguna cosa, debemos echarlo fuera. En Judas 9 dice, el Señor te reprenda, y así nosotros debemos decirle a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. En 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No nos dejemos engañar, que nuestros sentidos no sean extraviados por el enemigo, no sean bloqueados. La serpiente es astuta y ella querrá venir a meternos cosas en la cabeza de manera sutil. No nos dejemos tentar por él. Apenas aparezcan esas primeras sutilezas del enemigo, nosotros reprendámoslas. En la Biblia también dice, huye de las pasiones juveniles, huye, no dice nada más que huir, hay que arrancar a veces de las garras de Satanás. La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder para que nosotros venzamos esas artimañas del enemigo. La sangre de Cristo tiene poder, la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús reprendió a Satanás usando la palabra de Dios. 3 veces él ocupó la palabra de Dios. Bueno, Satanás lo que hizo en Eva fue producir duda, descontento, ambición y que ella quiera ser como Dios. En el versículo 5 dice, el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos. Eso le dijo la serpiente. ¿Sabe Dios que el día que comas de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos? Y es verdad. El día que comieran de ellos, sus ojos iban a ser abiertos, pero iban a ser conscientes del pecado y la rebelión.
por eso que ellos después se avergüenzan, tienen miedo, porque fueron conscientes de su mismo pecado y del pecado en general. La nueva era promueve el ser como dioses, dioses con minúscula, y todo se centra en el hombre. El humanismo también centra al hombre, la atención en el hombre, y el hombre pasa a ser un dios. En Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Nosotros no tenemos que dar lugar al diablo en ninguna de sus manifestaciones, como dije antes. Vamos a ir a mirar aquí el progreso del pecado y sus consecuencias. El pecado no viene, amigos, hermanos, estudiantes, amados, no viene así de la noche a la mañana, como se dice, así abruptamente, y tú caes de una con pata y cabeza, como digo yo, sino que es progresivo. Y de la misma forma que lo muestra aquí el texto bíblico en Génesis 3, de esa misma manera viene el pecado. Dice que vio primeramente. Eva vio el fruto, miró con placer, miró con placer lo prohibido, ya lo deseó en su corazón, en vez de apartar sus ojos de él y de todas esas vanidades, ella miró con deseos, con placer ese fruto. Luego dice, tomó de él. Ese es un acto de su propia iniciativa, ¿ya? Satanás puede tentarnos a nosotros, pero no puede forzarnos, no puede empujarnos a hacer las cosas indebidas. Eso ya es parte de nuestra propia iniciativa, de nuestra propia decisión. Comió, dice en tercer lugar, este fue el resultado, la consumación del pecado propiamente tal. El pecado va hacia abajo, ya como en una línea descendente. Va de mal en peor. El pecado es como una bola de nieve que a medida que baja, que corre hacia abajo, va acrecentándose, va agrandando. Y entonces, lo mismo sucede con el pecado. Cuando la persona ya ha visto, ha tomado, ha comido, como en el caso de Eva, ya es imposible regresar atrás por sí solo. Ya es necesario allí la mano de Dios, el poder de Dios, una persona de fe que te ayude, que te hable, que ore por ti, que te saque de ese lodo cenagoso, de ese precipicio en el que estás. Entonces, no se puede uno parar cuando quiere, cuando ya está en el pecado propiamente tal. Luego dice que Eva dio a su marido y entonces pasa ella de ser una pecadora, se convierte en un agente tentador. De pecadora, ella pasa a ser un agente de tentación para su propio esposo. Y Adán pecó, pero pecó voluntariamente y conociendo la palabra de Dios. Él es responsable de sus propios actos. ¿Por qué? Porque él fue quien recibió la instrucción en el Edén. Dios le dio a él la instrucción. Entonces, él sabía exactamente lo que Dios había dicho y cómo él había prohibido comer del árbol que estaba en el medio del huerto. Entonces Adán peca abiertamente y en abierta rebelión contra Dios. Esto trajo como consecuencia
el miedo y la vergüenza. El miedo y la vergüenza fueron consecuencias del pecado de Adán y de Eva, y por eso ellos se hacen vestimentas, ellos se hacen vestiduras de hojas para tapar esa desnudez, esa vergüenza que sentían, porque entonces sí sus ojos fueron abiertos y ellos supieron que habían pecado, que habían desobedecido y se escondieron. Los ojos de su conciencia fueron abiertos y ya Dios no era ese Padre, ese Dios bueno con el que ellos tenían comunión en el Edén, sino que era como un juez que los perseguía y un juez terrorífico del cual ellos se escondían, se asustaban. Entonces, nosotros entendemos aquí que el miedo y la vergüenza acompañan siempre al pecado. Cuando las personas han pecado, tienen miedo, tienen vergüenza, y entonces de ahí viene que el pecado es cobarde. Se esconde, tiene miedo, no da la cara. Entonces, tengamos cuidado porque nosotros, hermanos, debemos confesar nuestro pecado. Aquí en Inglaterra dicen los ingleses, I'm guilty, yo soy culpable, porque eso disminuye las penas de la cárcel, de los juicios. Entonces mejor la gente se declara culpable. Se suben en el tren los inspectores y encuentran que no tenías el ticket para subir al tren y te pasan una multa, y entonces mejor dile sí, soy culpable ante la ley. Y eso te rebaja la pena, la multa. Y en cosas mayores, obviamente, también tiene mucho que ver. Y lo mismo en nuestra vida cristiana. El que encubre sus pecados, dice la palabra del Señor, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la clave. No encubrir el pecado, confesarlo. Si hemos pecado, ir ante Dios, ante el sumo sacerdote Jesucristo, y confesar nuestro pecado, o ir donde un líder, donde un pastor, para que ore por ti y te ayude. ¿Ya? Hay tres tipos de tentaciones según Juan 1, 2, el 16. Vamos a leer el versículo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mira, escucha bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es lo mismo que vimos anteriormente en el contexto de este capítulo. Deseos de la carne en primer lugar. Eva dijo, el fruto es bueno para comer. En segundo lugar, los deseos de los ojos. Eva, ¿qué dijo? Dijo, el fruto es agradable a los ojos. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. ¿Qué dijo Eva? El fruto es deseable para alcanzar la sabiduría. Qué tremendo cómo la palabra se cumple realmente, y nosotros debemos ser muy, muy sabios en realidad y no dejarnos engañar por el enemigo, no dejarnos engañar por el diablo realmente. Dice en el versículo 7 al 10 que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero esa era una vestimenta temporal, porque las hojas se secan, se desintegran y se caen finalmente. Y también es una vestimenta temporal en el sentido que la vergüenza y el miedo que ellos tenían
así se pusieran un chaleco de lana encima, un impermeable encima, no iba a tapar esa vergüenza, ese miedo, porque eso era consecuencia del pecado. Y a no ser que Jesucristo venga a la vida de la persona y limpie con su sangre el pecado que llevan y que portan y que arrastran, esa vergüenza, ese miedo no se va a pasar. En Apocalipsis 3, 5 y 18 dice algo muy contundente acerca de esto, porque eso de que ellos se taparon con hojas es una sombra y figura de las vestimentas que tenemos que usar como cristianos. En este texto bíblico dice, yo voy a leerle así trocitos solamente de estos textos, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas son vestiduras de santidad. El que vence el pecado, el que vence en cuanto a la tentación. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué bonito, qué glorioso. En el verso 28 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y aquí dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo de la vestimenta, qué impresionante. Dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esas son vestiduras de santidad, vestiduras de obediencia, de amor, de fidelidad a Dios y a su palabra. ¿Para qué? Para que no se descubra nuestra desnudez. En Gálatas 3:27, esto es maravilloso, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Qué maravilloso! De Cristo estáis revestidos. Los que hemos venido a Cristo, los que hemos nacido de nuevo y los que nos hemos bautizado, como la Biblia dice que debemos bautizarnos, estamos revestidos de Cristo, de santidad, de amor, de pureza, de bondad, de todos esos frutos del Espíritu. Y es eso lo que Dios quiere, que nosotros ocupemos esas vestimentas que dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzados, para que no seamos descubiertos por el enemigo en un momento en que realmente no lo esperemos. En Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Que seamos de aquellos que velan y que guardamos nuestras ropas en santidad, en pureza, en obediencia al Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra fiel y verdadera. En el versículo 11 al 13 dice que ellos presentaron excusas, Adán y su mujer. Todos presentaron excusas delante de Dios. En vez de confesar su pecado, Adán culpa a su mujer y no solo a su mujer. Vamos a leer el versículo 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera, o sea, culpó a la mujer, pero también culpó a Dios. Y eso es terrible. En eso podemos caer muchas veces
cuando nosotros queremos excusar nuestro pecado. Es mejor confesar nuestros pecados, hermanos, oportunamente, porque dijimos antes, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y Eva a su vez dijo, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Adán culpó a la mujer y a Dios, y Eva a la serpiente. Al fin del día, ninguno confesó su pecado como era debido. En Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos cambiaron la verdad de Dios por las mentiras de la serpiente de Satanás. Y eso es lo que este versículo nos amonesta. El engaño es un espíritu que usó la serpiente para hacer caer a Eva y a Adán. Que el Señor nos libre del engaño. El espíritu de engaño opera de esa manera, que cambian la verdad a medias o en totalidad y la cambian por las mentiras. Tengamos cuidado con cambiar la verdad de Dios por las mentiras. Que el Señor nos ayude y nos guarde, nos fortalezca en fe, en esperanza. En el versículo 14 y 15 viene la sentencia. Primero es sentenciada la serpiente y el Señor le dice, maldita serás entre todas las bestias. Polvo comerás por la derrota que Satanás recibiría a través de Cristo en la cruz del Calvario y al final de los tiempos. Y en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo vamos a memorizar de este texto bíblico porque este versículo es el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Proto es primero, es el primer evangelio que se encuentra en la Biblia, es la primera prédica, el primer sermón que hay en la Biblia y lo dio Dios, Yahweh, Jehová, lo dio a Adán y Eva, a Satanás, a la raza humana. Es el primer sermón que encontramos en la palabra de Dios, porque aquí, a la vez que Dios está dando la sentencia, los juicios a unos y a los otros, Él a la vez está insinuando por primera vez que viene un redentor, que no todo acaba aquí, que vendrá un Salvador para la humanidad y que Él descenderá de la simiente de la mujer. Por eso dice, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo, un descendiente de la mujer. Jesús habría de venir para herirlo en la cabeza y la serpiente lo iba a herir en el calcañar. Jesucristo dio un golpe mortal a la serpiente, a Satanás, cuando Él resucitó de los muertos y se levantó y subió a los cielos. Amén. Gloria a Dios por esa victoria tan grande que tenemos a través de Cristo. Y Satanás le hirió a Jesús en el calcañar, o en el talón, si usted quiere, como más fácil, cuando Jesucristo vino en su ministerio terrenal y en todos sus padecimientos que Él tuvo, dice la palabra de Dios que Él fue traicionado, Él fue entregado por uno de sus discípulos, Él fue acusado, fue atado, fue abofeteado, fue escupido, fue
crucificado, fue clavado en la cruz y murió. Satanás, la serpiente, lo mató, entre comillas, ahí en la cruz. Pero Él resucitó al tercer día. Todos esos padecimientos se refieren a esa mordedura en el calcañar que Satanás le hizo a Cristo. Y el talón del Señor sigue siendo herido por el diablo cada vez que sus hijos caen en la tentación, ceden ante el Satanás, ante las tentaciones del mundo. Y cada vez que sus hijos son perseguidos, son encarcelados, son blasfemados, se levanta contra ellos falsos testimonios. Cada vez que eso se hace, se hiere a Cristo, hermanos, a través de las aflicciones de sus hijos. Bueno, por eso en Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que hay padecimientos que la iglesia tiene que sufrir por causa del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la sentencia es sobre la mujer y le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¡Qué tremendo! Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Qué tremendo eso, porque sí, la mujer sufre en los dolores de parto, pero eso es figura, es sombra y figura de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y por qué? Porque Jesucristo vino para llevar nuestros dolores y aminorar y pagar por esa maldición que vino sobre nosotras las mujeres, para que ya no tengamos que sufrir tanto en las preñeces, en dar a luz, en la crianza de los hijos. Luego tenemos la sentencia que vino sobre Adán y le dijo: maldita será la tierra por tu causa. En realidad, sobre el hombre en general. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Qué tremendo cuando uno va a la palabra del Señor y encuentra versículos como por ejemplo Juan 19, el 2, donde dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Es una sombra y figura de lo que Cristo iba a padecer, hermanos, y Él pagó de alguna manera por esa maldición que vino sobre el hombre. Él cargó una corona de espinos en su cabeza. Y bueno, eso de ser Él varón de dolores y experimentado en quebranto, hermanos, Él llevó nuestros dolores. Él llevó todas estas maldiciones. Y dice que con sudor de tu rostro comerás el pan. Dice la palabra del Señor que Cristo sudó como grandes gotas de sangre cuando estaba en el Getsemaní. Su sudor fueron como grandes gotas de sangre. Entonces, de una u otra manera, el Señor Jesucristo, Él pagó por todas nuestras maldiciones. Y en el versículo 20 dice que la mujer es llamada Eva, que significa madre de los vivientes, pero ella todavía ahí no era madre, era algo profético para ella, como también un consuelo para su vida,
que no todo iba a ser la tristeza, la aflicción y la maldición. En el versículo 21 dice que Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles. Jesús también hizo un sacrificio. Él mismo fue el sacrificio, el cordero del sacrificio. Dios, Jehová, mató un animal y ese fue el primer sacrificio en el Antiguo Testamento para cubrir de alguna manera, dicen los teólogos, el pecado de Adán y Eva, para expiarlo. Y nosotros vemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo fue nuestro sacrificio, hermano. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él anuló todos los decretos que pesaban contra nosotros y que nos eran contrarios, anulándolos en la cruz del Calvario, hermanos. Allí Él anuló todas estas maldiciones, todos esos pactos, todas esas cosas que pesaban contra nosotros y que nos eran contrarias, por las cuales no podíamos tener comunión con el Padre. Jesucristo pagó por todo ello. Dice la palabra del Señor que por cada latigazo que le daban a nuestro Señor Jesucristo, dice que su piel era levantada. Es decir, Él fue despojado no solo de sus vestimentas, como dice Juan 19, 23 y 24, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, lo despojaron de su ropa, pero no solo de su ropa, sino hasta la piel de su cuerpo. ¿Por qué? Para llevar Él y pagar por todas nuestras vergüenzas, por todo nuestro pecado, por toda tu desnudez y la mía, para que nosotros ya no andemos por la vida avergonzados, porque Jesús para eso fue avergonzado, para eso fue despojado de todas sus vestimentas, para que nosotros fuéramos cubiertos por ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Qué hermoso, hermanos amados, qué hermoso es todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y si hemos pecado, que a través de esta palabra que hemos escuchado, seamos redarguidos, seamos, hermanos, vueltos nuevamente al Señor, a nuestro Dios el Padre, porque Jesucristo ya pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros no andemos en esas maldiciones de Adán y de Eva, sino que andemos en la bendición que Jesús ha traído a nuestra vida. Y a través de su palabra, nosotros somos benditos de Jehová. Para que ya no nos vistamos con los harapos viejos del pecado, de la injusticia, de la maldad, de la desobediencia, sino que podamos vestirnos de santidad y con las vestimentas que Cristo quiere que seamos vestidos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todas esas cosas hermosas que el Señor quiere que nos vistamos con la verdad, con la justicia, con el amor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a repetir este versículo que yo quiero que usted aprenda. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo nos vamos a aprender y vamos a hacer una oración para terminar, pero no quiero terminar sin antes decirte, ven a Cristo. Si algún pecado, si esta palabra te llega a tu corazón y te das cuenta que has mentido, que no has confesado tu pecado a Dios, que
que delante de los hombres te has excusado como Adán y como Eva se excusaron. Y hoy eres redarguido por la palabra del Señor. Inclina conmigo tu cabeza y haz una oración para pedir perdón y venir a Cristo. Amén. Inclina tu cabeza. Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por estar aquí con nosotros a través de todo este texto bíblico. Oramos, Padre, para que esta palabra no sea solamente conocimiento, sino que sea una palabra viva en nosotros, que sea un rema en nuestra vida, Padre, que seamos confrontados por ella, que seamos sanados, Señor, que seamos levantados. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Perdona nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras rebeliones, Señor. Perdónanos porque hemos culpado a otros para quedar nosotros limpios ante los ojos del mundo. Pero tú ves nuestra condición, Señor, en nuestros propios corazones. Lávanos con tu sangre preciosa. Oh Dios mío, esa sangre que anuló todos esos decretos que pesaban contra nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros te recibimos como Salvador personal en esta hora y declaramos, Señor, que tu sacrificio es nuestro sacrificio, que tú moriste por nosotros, que aceptamos, Señor, todo aquello que tú hiciste por nosotros, Padre. Gracias por pagar por nuestro pecado. Gracias por ser desnudado, Señor, ser desmerecido y muerto en la cruz del Calvario por culpa de nosotros. Gracias por cubrir nuestra desnudez, Señor. Gracias por cubrir, por anular nuestro pecado, por borrarlo, Señor, de esa acta de decretos que pesaba contra nosotros. Líbranos, Señor, de hoy en adelante, de hacer amistad con Satanás, con la serpiente antigua. Vístenos de ti, Cristo amado. Ayúdanos a vestirnos de santidad. Regenera nuestro corazón y nuestra vida para que caminemos, Señor, en ese camino angosto que lleva a la salvación. Vístenos de Cristo. Oh Dios amado, vístenos con la verdad, con la justicia, con el amor, con la humildad, con la obediencia. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente y nos vemos en el próximo capítulo. Yo le mando un abrazo grande y un beso y le espero en el capítulo 4 de Génesis.